Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este su programa Palabra y Vida, programa que realizamos con todo el amor desde aquí, desde el Santuario de la Divina Misericordia, ubicado en Barro Blanco, en la vía hacia el aeropuerto. Agradecemos al Señor que nos permite estar aquí reunidos en torno a su palabra, a ustedes que nos abren las puertas de sus hogares, de sus lugares de trabajo y ojalá muy especialmente las de su corazón, a la palabra del Señor. Agradecemos a Acuario Televisión, el canal de la gente, que nos permite este espacio para poder llegar a todos ustedes. Padre, y le agradecemos al Padre que siempre nos acompaña y nos permite también este espacio tan especial. Un saludo para todos nuestros televidentes y amigos que juiciosamente se vinculan con este programa. Ya lo decías, gracias a Acuario, el canal de la gente, por este espacio tan maravilloso y especial para compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy, Sandra, la palabra de Dios con un acontecimiento o una celebración especial como iglesia, y es la conmemoración de todos los Fieles fieles difuntos. difuntos. Entonces, este domingo invitados todos para que nos acerquemos a nuestras parroquias a orar por nuestros amigos, conocidos, familiares y bienhechores difuntos, pidiéndole al Señor que los tenga disfrutando del eterno descanso. Así es, Padre. A veces nos quedamos preocupados por qué vamos a hacer con las cosas que dejó el difunto y no pensamos en la oración, en una Eucaristía. Últimamente ya poco los novenarios, qué pesar, entonces volver a retomar todas esas cosas tan bonitas que hacen bien para el Claro, alma. una invitación especial este domingo, que nadie se quede sin celebrar la Eucaristía, ofreciéndola por los fieles difuntos. Todos, yo sé que tenemos algún familiar, algún conocido, una amistad, alguien que ha partido hacia la eternidad. Pues qué bueno acercarnos a la Eucaristía y ofrecerla por ellos. Amén. Por eso queremos invitarlos el día de hoy para que busquemos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo. Vamos a compartir hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 y siguientes. La liturgia de este domingo es diferente. Precisamente por esta conmemoración nos salimos del Evangelio, el evangelista que hemos venido proclamando estos días, incluso el color litúrgico, que ha sido el verde en un tiempo ordinario. Para este domingo pues estaremos de morado. Entonces, bueno, vamos a entrar en sintonía con la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que permee nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender su mensaje. Abramos nuestro corazón al mensaje del Señor. Miren, a veces nos pasa, ponemos más como nuestra propia interpretación, nuestra propia voluntad, nuestro propio querer, y no entramos en sintonía con la misma palabra de Dios, lo que Él nos quiere transmitir. Entonces pidamos ese Espíritu de Dios, precisamente para que entremos en sintonía perfecta de amor con la palabra. Y pidámosle a la Santísima Virgen María, que acompañó a Jesús en la cruz y nos acompaña a todos en ese momento tan difícil de una muerte de un ser querido, a pedirle que interceda ante el Padre para que envíe su Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron,
Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestará: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo o en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él les replicará: En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como siempre, la palabra del Señor con muchas enseñanzas, hoy mostrándonos que la muerte física no es el final, que hay una vida eterna a la cual le debemos apostar y que es a eso, teniendo los pies aquí en la tierra, pero nuestra mirada y nuestro corazón siempre en el cielo. Yo siempre he dicho que si le agradamos al Señor en todo lo que hacemos, todo sería más fácil y más distinto. Y ese caminar mirando siempre, pensando siempre en que queremos agradar al Señor, pudiera ser ese camino para llegar a la santidad, que sería la meta de todos. Hagámosle eco a esa canción que con seguridad la mayoría de nosotros hemos escuchado. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina. Nuestro destino no se halla aquí. Nuestro destino No sea no se halla aquí. así es. Entonces, como dice Sandra, la muerte es un paso de la Pascua que nosotros vivimos para ese encuentro definitivo con el Señor. Así es. Deberíamos de antes de tenerle miedo a la muerte, sentirnos muy contentos de ese paso, pero para eso también hay que llevar un caminar, una madurez espiritual y despojarnos de todo lo material, que es lo que nos aferra muchas veces acá a la tierra. Sandra, una preparación. La vida se nos tiene que convertir en una permanente preparación para el encuentro definitivo con el Señor. Eso lo hemos escuchado toda la vida. Desde que nacemos lo que tenemos seguro es la muerte, que en definitiva sería un paso para el encuentro definitivo con Dios. Entonces, por eso prepararnos, y la palabra nos lo anuncia de muchas maneras. Cómo prepararnos, estar en vela, porque no sabemos cuándo vienen a la casa, cuándo viene el Señor, cuándo nos va a pedir cuentas, nos dice de qué manera nos preparamos, cómo vivir en la fe, la esperanza, la caridad, cómo ayudar al hermano, en fin, el Señor permanentemente nos va comunicando todo eso necesario para ese encuentro. Seremos juzgados en el amor. A veces le tenemos pues como ese miedo a la muerte, y diría yo, tenemos que ir preparando el corazón de tal manera que la recibamos con alegría, porque pues ¿qué es lo que más anhelamos? Ver a Dios, estar con Dios. Y ese es el momento preciso en el que nosotros vamos a ver a Dios cara a cara, tal cual es, como también nos lo anuncia la palabra. Entonces, que no nos dé miedo esa preparación. Ciertamente, pues empiezan a darse entre nosotros unos apegos desde lo humano,
dejar nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros amigos, o al contrario, uno siente que se van los otros y cómo van dejando un vacío, pero sabemos que no parten hacia la nada, sino al contrario, parten hacia el que es la razón de ser de nuestra vida, el autor de la vida, que es Dios. Entonces es esa preparación y también esa oración permanente eh, de nosotros. Recordemos que la iglesia es una, la iglesia celeste, la iglesia purgante y la iglesia peregrinante. Nosotros hacemos parte de la iglesia peregrinante, que es la purgante, porque hay que, pues en cierta manera, digamos, purgar nuestros pecados, nuestras faltas, limpiar, y la celeste, pues que ya es estar permanente al lado de Dios. Y por eso la iglesia es una, de ahí que tenga sentido que nosotros oremos por los fieles difuntos. La iglesia es una en esos tres estados. Entonces, bueno, Sandra, yo creo que vamos a unos cortos comerciales, que nuestros amigos allá en sus casas vayan de nuevo tomando el texto, releerlo, y en un momento estamos de nuevo con ustedes. Ya regresamos. Estás viendo Palabra y Vida. Estás viendo Palabra y Vida. Regresamos con la palabra del Señor, tan especial para iniciar este mes de noviembre, con un camino que nos muestra el Señor como son las obras de misericordia. Decía el Padre en el segmento anterior que nos juzgarán en el amor. Quizás muy lindas las oraciones, mucha piedad, muy bonito, no quiere decir que no, pero el Señor nos invita a ir más allá, a dar al que tiene hambre, al que tiene sed, a abrigar al que lo necesita, a sentir compasión y misericordia del otro. Sandra, y te voy a abrir ahí como un paréntesis. Ojo, el necesitado o los necesitados somos todos. Porque a veces como que reducimos la necesidad a la parte económica. Sí, o al que vemos en la calle pidiendo, extendiendo su mano para darle una limosna. No, todos somos necesitados, física o espiritualmente. Un consejo, una corrección,
una visita, un Una diálogo, oración. pues todo se nos tiene que volver oración en ese diálogo, pidiéndole a Dios el bienestar, pensaría yo, primero espiritual, y ahí viene lo demás que es añadidura, pues lo físico, porque pues nada nos ganamos con estar bien físicamente, pero espiritualmente destruidos, desenfocados, apartados de Dios. Entonces siempre todos somos necesitados, de una u otra manera necesitamos de Dios, y Dios se manifiesta a través del instrumento humano, nos pone a nosotros, como decías, para esas obras de misericordia. Entonces, miremos que el Señor definitivamente es el gran maestro, cómo nos muestra y cómo en el Evangelio nos repite esas obras, no lo dice una sola vez, después vuelve y lo repite como para que no se nos olvide, porque es que es ahí donde está esa muestra de amor del Señor. No podemos esperar a que el Señor venga y nos diga, "Vea, hay que hacer esto". No, es que el Señor nos permita ver la necesidad del otro y no tenemos que ir muy lejos. Qué rico las misiones a lugares lejanos, pero a veces en nuestro hogar es donde menos practicamos esas obras de misericordia, con nuestro esposo, con ese hijo que no piensa igual a mí, con mi papá y mi mamá, con mis hermanos. Es ahí donde debo de practicar estas obras de misericordia y siempre hacerlas desde el corazón. No es fácil porque cuando no piensan igual a mí, uno se va llenando de otras cosas que no son agradables a Dios, pero el Señor sí va dando la gracia de poder transmitir ese amor y que nuestros hogares se vuelvan hogares de paz, esa paz que tanto hemos buscado en el papel aparentemente, pero debemos de hacerlo desde nuestros hogares. Hay muchas personas que se preguntan sobre esta conmemoración, Sandra. ¿Por qué tiene sentido la conmemoración de los fieles difuntos? ¿Por qué oramos por ellos? Y yo quisiera compartirles una lectura donde se nos puede dar luz de esta celebración, el motivo para celebrarla, de dónde viene y por qué la Iglesia lo hace y nos convida a hacerlo. Entonces, la conmemoración de los fieles difuntos, primero que todo, es una solemnidad. Mire la grandeza de la conmemoración, una solemnidad que tiene un valor profundamente humano y también teológico. Abarca todo el misterio de la existencia humana, desde sus orígenes hasta su fin sobre la tierra e incluso más allá de esta vida temporal, de esta vida terrenal. Nuestra fe en Cristo, eso lo sabemos, nos asegura que Dios es nuestro Padre bueno, un Padre bueno y maravilloso, misericordioso, que nos ha creado, pero además también tenemos la esperanza, ya lo decía ahorita, de que un día nos llamará a su presencia para examinarnos sobre el mandamiento de la caridad, del mandamiento del amor. Seremos juzgados en el amor. Podemos confrontar esto con el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1020 al 1022. Ahí podemos confrontar pues esto que les acabo de compartir. La muerte, que yo siempre he visto esa palabra como algo muy fuerte y que causa escozor, como a la mayoría de personas, la muerte es solo una puerta, la tenemos que ver así, como una puerta. En el Nuevo Testamento, San Mateo nos habla del retorno de Cristo en su segunda venida al final de los tiempos. Pero también en otros pasajes de la palabra de Dios nos asegura la existencia de un encuentro personal con Dios después de la muerte de cada uno, donde se nos preguntará si nuestras obras estuvieron motivadas por la fe, si nuestras obras estuvieron motivadas por la esperanza y nuestras obras estuvieron motivadas por la caridad. Por allá hay una parábola muy bonita, la del pobre Lázaro, que hace poco la escuchábamos también, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como otros textos, muchos otros textos del Nuevo Testamento. Por allá hay que confrontar a los Corintios, la carta a los Filipenses, la de los Hebreos, nos hablan de la posibilidad precisamente de entrar a gozar en el reino de los cielos
o de quedarnos fuera de esta fiesta eterna. Hoy en el Evangelio, en definitiva, podíamos ver esto: o entramos a la fiesta o quedamos por fuera de la fiesta. Esa conmemoración entonces, esta de los fieles difuntos, nos recuerda esta futura realidad, y por eso la Iglesia intercede por nuestros hermanos y nuestras hermanas difuntos, rezando por ellos, haciendo sufragios, limosnas, pero sobre todo ofreciendo el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, de modo que todos los que aún después de su muerte necesiten ser purificados de las fragilidades, de las faltas, del pecado humano, pues puedan ser en definitiva admitidos a la visión de Dios. Entonces siempre elevar nuestras oraciones y nuestras súplicas para que nuestros hermanos difuntos puedan dar ese paso y estar al lado de Dios. Muy importante, Padre, eso, que el Señor no nos obliga a nada, nos permite hacer la elección, y debiera de ser una elección que todos tomáramos todos los días. Siempre pensamos que nos vamos a morir cuando nos diagnostican una enfermedad. De resto creemos que vamos a ser eternos. Y todos los días debiéramos de pensar, si hoy ya llegara el día de irme de acá, ¿cómo tengo las cosas con mis familiares? Mis relaciones más que las cosas materiales. Y siempre pensar que aquí estamos de paso. Exacto. Que aquí estamos de paso. Por eso entonces recordemos que la muerte física es un hecho natural ineludible. Y nuestra propia experiencia directa nos muestra que el ciclo natural de la vida incluye necesariamente la muerte. Nacemos y morimos. En la concepción cristiana, este evento natural nos habla de otro tipo de vida sobrenatural donde no existe la muerte. La voluntad de Dios, del Señor de la vida, es que todos sus hijos e hijas participen en abundancia de su propia vida divina que el género humano perdió. Recordemos, como consecuencia del pecado. Podemos confrontar esto con la carta a los Romanos en el capítulo 5 y en el versículo 12, o remitirnos también al Génesis. Pero Dios no quiere de ningún modo que permanezcamos en esa muerte espiritual, y por eso Jesús nuestro Salvador, pues tomando sobre sí mismo el pecado y la muerte, les ha hecho morir en su misterio pascual. También podemos confrontar esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 2. Mire que todo está en la Sagrada Escritura. El magisterio de la Iglesia nos va dando como también esa esperanza, esa paz, esa tranquilidad de saber que no, ya lo decía ahorita, no nos vamos al vacío de la nada, sino que nuestro destino se halla es al lado de Dios. Y muy bonito en este año de la esperanza, poder también visitar estos templos jubilares para también pedirle al Señor nos prepare el corazón y nos disponga para el día que tengamos que partir de aquí de la tierra. Entonces, bueno, va corriendo el tiempo, Padre, vamos a ir a otros cortos mensajes pequeñiticos y ya regresamos. Estás viendo Palabra y Vida.
Bueno, entonces seguimos con con esa conmemoración solemne tan bonita de los fieles difuntos, muy lindo que este año cayó domingo, ¿cierto? Para Muy que especial. tengamos también esa devoción y nos unamos todos como Iglesia Universal. Recuerden que somos una y en todos los lugares del mundo vamos a estar todos unidos en oración por nuestros fieles difuntos. Sigamos con esta catequesis tan especial. Vamos a mirar la historia, un poquito de la historia y los orígenes de esta conmemoración. Entonces dice que el recuerdo de los difuntos se remonta a los albores de la historia de la humanidad. Y en la plenitud de los tiempos, por allá podemos confrontar en Gálatas 4:4 con el evento de la resurrección de Jesús. La memoria, la piedad hacia ellos se enriqueció radicalmente. Y ya los primeros cristianos, como se puede ver fácilmente en las catatumbas, esculpían en las tumbas la figura de Lázaro resucitado, como signo de la esperanza de que su pariente amado también volvería a la vida gracias a Cristo. Esto podemos confrontar por allá con San Juan, en el capítulo 11, versículo 38 y siguientes. Pero en el siglo IX aparece la conmemoración litúrgica de los difuntos, una herencia de la costumbre monástica ya en boga en el siglo VII de consagrar dentro de los monasterios un día entero a la oración por los difuntos. Entonces la piadosa práctica ya estaba presente en ese rito bizantino que celebraba a los difuntos el sábado anterior al inicio de la Cuaresma o en un periodo entre finales de enero y el mes de febrero. Por allá más tarde, en el año 809, el obispo de Treveris, Amalario Fortunato, colocaría la memoria litúrgica de los difuntos que esperan contemplar el rostro del Padre, lo decíamos, al siguiente día de la dedicación de los santos. Por eso, miren, esta conmemoración la tenemos domingo, pues cae este año domingo 2 de noviembre, pero el primero celebramos el Día de Todos los Santos, que ya gozan de la vida divina. Entonces, finalmente, por allá en el año 998, a disposición del abad de Cluny, se fijó la solemnidad para el 2 de noviembre, incluyendo un periodo de preparación de 9 días, conocido como la novena de los difuntos, que ahorita convidabas a que volvamos a ese rezo, a esa oración por ellos, que comienza, pues, como lo decía la tradición, 24 de octubre, para que hasta el 2 de noviembre. Pero todas estas cosas las hemos ido como abandonando y tienen su sentido. Así es. Tienen su sentido. Entonces, de nuevo, invitarlos a todos para que oremos por nuestros hermanos difuntos. Recordemos que las almas de los fieles difuntos ya ellas no pueden hacer nada, pero nosotros con un Padre Nuestro, con una Ave María, con una oración, una Eucaristía, podemos hacer mucho por ellos. Entonces, qué bueno que también, así como hacemos cosas por los demás, por los que vemos, hagamos cosas por los que ya no están. Claro, Sandra, porque imagínate tú qué triste, la vida es toda una lucha, es una permanente lucha, nadie puede decir que no le ha tocado luchar en esta vida, de una u otra manera hay que lucharla, hay que trabajar, hay que esmerarse, se tienen momentos tristes, también alegres, pero más triste sería que al morir acá simplemente quedáramos en una tumba, en un osario, simplemente en huesos o en unas cenizas y ya, hasta ahí llegó nuestro ser, ¿no? Nuestra esencia, lo que somos, sube a la presencia del Señor, sube a la presencia del Señor. Entonces, de ahí que nos preparemos, la insistencia de esa preparación, que el mismo Señor lo hace a través del Evangelio, y también el orar, seguir orando por aquellos que han partido, para que el Señor los tenga gozando del cielo y de las moradas. Miren, en el prefacio de los difuntos hay algo bien especial que se nos dice: porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no se termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal,
adquirimos una mansión eterna en el cielo. Y esa morada terrenal es nuestro cuerpo, lo que decía de la cenicita, los huesitos, pero lo demás sube. Y mire, padre, esa A la palabra presencia. tan linda. Mi hija personalmente dice, mamá, si una mansión aquí es linda y todos anheláramos vivir en una mansión, ¿cómo será esa mansión? O sea, el tamaño de la palabra y el tamaño de lo que el Señor nos promete. Entonces, que el Señor nos regale la gracia. Yo creo que ese sería el objetivo de este evangelio, que el Señor nos regale la gracia de podernos ganar esa mansión. Y a Dios hay que creerle, al Señor hay que creerle. Él dice, voy a prepararos mansiones, estancias. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. Así es. Porque en Él no hay mentira, es la verdad misma, la verdad absoluta. Entonces, esperar, gozar de eso que el Señor a plenitud nos tiene preparado. Amén. Entonces digamos todos, concédele Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua. Bueno, Sandra, va llegando el momento de, como cada programa, nuestros avisos, nuestras invitaciones. El tiempo en la televisión es corto. Muy corto. Entonces ayúdanos por favor con todas estas cosas que tenemos. Recuerden que les invitamos aquí a que vengan y visiten nuestro templo. Tenemos Eucaristías todos los días en semana, 7 de la mañana y 6:30 de la tarde. Los jueves con una hora santa muy especial, estar aquí a los pies de nuestro Señor Jesús a las 5:30 de la tarde, culminando con la Eucaristía. Los domingos tenemos Eucaristía 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y 6 de la tarde, para que vengan aquí, estén a los pies del Señor y reciban toda su misericordia. A las 2. A las 2 en el Llanito. En el Llanito Parque hay del muchas Llanito. personas que con seguridad nos ven de este sector o los sectores aledaños, en Lotus y todas estas nuevas construcciones. Pueden ir al Parque El Llanito a las 2, ahí también tenemos la Eucaristía. Una invitación especial este viernes 31, tendremos una vigilia de reparación aquí en nuestra parroquia. Desde las 5:30 de la tarde será pues con alabanza, oración dirigida, 6:30 la Eucaristía y estaremos hasta las 10 de la noche en alabanza y oración dirigida. Después de las 10 de la noche, todos aquellos que se quieran quedar también en vigilia hasta el sábado, ¿Lo podrán invitados hacer? y bueno, lo podrán hacer. Agradezcamos, Sandra, también quienes vinieron este fin de semana pasado a las fiestas de nuestros patronos Faustina y San Juan Pablo II, una fiesta muy especial, donde pues les pedimos a ellos por su intercesión, el Señor escuche nuestras súplicas. Sabemos que Santa Faustina fue aquella mujer a quien el Señor le inspiró y le concedió esa gracia de mostrar al mundo entero la devoción a la Divina Misericordia, y Juan Pablo II, pues, quien la canonizó. Y pues un santo también ya entre nosotros, de nuestra era, de nuestra historia. Entonces nuestros patronos, gracias a todos aquellos que vinieron a acompañarnos y a festejar con nosotros. Les invitamos también a que vengan y paguen los diezmos. Recuerden que también es un mandamiento de la Santa Iglesia Católica y que no debiera de ser una obligación, sino debiera de ser un agradecimiento a Dios. Es un solo día que damos por todos los otros días, 364 días que nos regala el Señor, y nos está pidiendo solo uno, entonces deberíamos de hacerlo con todo el corazón. También estamos vendiendo un bono muy especial para que nos colaboren. Tiene un costo de 50.000 pesitos. Pero muy bueno que vengan a la Eucaristía y acá ya pues miran lo del bono. Exactamente. Y nos ayudan. Y les nos agradecemos colaboran. inmensamente. Muchísimos más. Gracias por sus oraciones. Así es. Bueno, Sandra, entonces les dejo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, Jesús, En en ti ti confío. confío. Hasta la próxima.